Buenas tardes. Bueno, un gusto presentar esta nueva exposición que la va a realizar la profesora María Catalina Pires en nombre de un equipo de trabajo con el cual estuvimos en idas y venidas con la misma. La doctora Estela Gutiérrez, la doctora Patricia Barrios, la doctora Federica Badía, María Catalina Pires, por supuesto, y quien les habla. La profesora María Catalina Pires es profesora de Clínica Pediátrica del Departamento de Pediatría de Facultad de Medicina de la Universidad de la República, coordinadora de la Diplomatura de la Infectología Pediátrica de la Escuela de Graduados de FMED UDELAR e integrante del Comité de Infectología de la SUB, Past President de SLIPE. Bueno, buenas tardes. Verdaderamente voy a tratar de aprovechar estos 25 minutos para, disculpen, es la costumbre, estos 25 minutos para exponer unas largas semanas de aprendizaje con este tema. Este tema nos lo propuso la secretaria de nuestro comité, la doctora Mónica Pujadas, y bueno, la primera intención fue no, ¿por qué esto? Y bueno, pero está bien, tratamos de ajustarnos a exantema febril en niños y adolescentes en la era COVID-19, y si cada vez que nos enfrentamos a ellos pensamos que esto es o no una infección. Y tiene mucho sentido que hagamos esta presentación. Los puntos que nosotros vamos a pasar es repasar en algo las infecciones virales, que sin duda son la etiología más frecuente y que demandan una alta atención. Pero este grupo de enfermedades que causa exantema y fiebre tiene una particularidad, tiene la emergencia de una nueva enfermedad COVID-19. Las infecciones bacterianas, como van a ver, siguen siendo una etiología relativamente frecuente y siguen siendo un problema, y particularmente un problema ahora en esta era. Y como ustedes saben, van desde forma leves a graves y potencialmente mortales, y son pasibles de tratamiento, entonces hay que identificarlas en el medio de esta situación en que estamos. Después hay enfermedades sistémicas que pueden presentar estos mismos síntomas, como las enfermedades autoinflamatorias, autoinmunes, las enfermedades hemato-oncológicas, las reacciones adversas a fármacos, y hay dos enfermedades postinfecciosas que no tienen una infección en el momento que ocurren, pero que han vuelto al tapete y casi a veces parece que es lo único en que pensamos, como la enfermedad de Kawasaki y el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, que va a haber muchas presentaciones durante el Congreso. Al final les mostraremos lo que elegimos como para exponer este tema, que son casos clínicos vividos durante el año pasado y en los que verán que es un desafío realizar en forma oportuna la evaluación de riesgo del paciente, hacer un diagnóstico clínico cuando corresponda. Esto lo enfatizó mucho la doctora Gutiérrez, esta palabra, cuando corresponda, exámenes de laboratorio, que muchas veces incluyen la confirmación etiológica, la imagenología y establecer un tratamiento etiológico sintomático según esto. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Cambió de que nosotros veníamos de las 6 clásicas enfermedades eruptivas de la infancia, la primera el sarampión, la segunda la escarlatina, la tercera la rubiola, o llamado también sarampión alemán, la cuarta que ya no se ve más, era una rubiola escarlatiniforme, la quinta el megaleditema causado por parvovirus B19 y la sexta el exantema súbito. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Y ha cambiado que la enfermedad de Kawasaki, que para nuestro medio, sí, como desde los 70, 80, ha sido una enfermedad con frecuencia diagnosticada, se agrega el nuevo SIMC. ¿Y qué es lo que cambia? Como van a ver, el aumento de la probabilidad de confirmar diagnósticos en enfermedades con fiebre y exantema, sean infecciosas o no. Y lo otro que ha cambiado es la presencia a lo largo de nuestra historia de las vacunas. Bueno, un tiempo nos llevó bastante para preparar esta presentación, buscar un poco la incidencia, porque uno a veces las pone en la misma altura
cuando está preocupado por un paciente con fiebre y exantema, pero bueno, como ustedes ven, este trabajo es muy interesante y deberíamos intentar hacerlo acá. Es en una zona de España y da esta incidencia de 1.583 por 100.000 niños de 0 a 14 años para el año 2011. Como ven, la escarlatina es más o menos del 8 al 33, la varicela en nuestro país debe ser en los menores de 15 más o menos 25, pero las no infecciosas, la artritis reumatoidea, fíjense la incidencia en menores de 15, de 10 a 22, la enfermedad de Kawasaki de 10 a 20, a nivel mundial, por 100.000 habitantes también en menores de 15. Las hemato-oncológicas son raras y obviamente que no todas dan erupción, entonces ahí se achica mucho. Y las enfermedades como el lupus, un clásico, también son poco frecuentes, pero ustedes todos saben que las pensamos con frecuencia y van a ver por qué. Entonces, para repasar un poco y poner el énfasis que nosotros le ponemos en la parte de infectología. Si dijéramos de la década de los 60 en delante, ¿qué es lo que nos queda a nosotros en el Uruguay? El Uruguay es un país destacado en la introducción de vacunas y obviamente esto cambia la frecuencia de las enfermedades eruptivas. ¿Cuáles son las enfermedades que nos quedan en este tiempo? Sarampión, ustedes saben, como les voy a contar acá, tuvimos una epidemia en la región en el año 14 al 20, o sea que nos queda sarampión, varicela, enterovirus, el herpes, SARS-CoV-2, las bacterianas siguen estando, escarlatina, el shock tóxico, la endocarditis, el púrpura meningocócico, todo eso sigue estando. Las enfermedades sistémicas siguen estando y lo seguirán estando porque por ahora no hay prevención. Pero entonces, ¿qué las interrumpe? El Kawasaki hizo su descripción y en nuestro país eso se describe, pero en el 82 entonces vacuna obligatoria de SRP. Tuvimos el síndrome de shock tóxico por estreptococo piógenos o estafilococo aureus y como medida de contener esto que generó muchas muertes, la introducción de la vacuna de varicela y eso fue efectivo, más otras complicaciones. Hubieron brotes y hiperendemias de meningococo que fueron controlados con vacunas y ahora disponemos de nuevas vacunas que no están en el esquema por nuestra epidemiología. Y en los últimos tiempos, antes de marzo del año 2020, estábamos con la plena preocupación de sarampión, que probablemente ahora está interrumpido porque las fronteras están cerradas, pero pronto volveremos a tener este problema porque el sarampión en la región de las Américas sigue estando. Y recuerdan que no hace tanto estábamos hasta el año 19 preocupados por fiebre amarilla, por dengue, por Zika, todos ellos dan erupción. Entonces tenemos esta nueva enfermedad y una nueva vacuna y un nuevo problema, el CINC allí. Entonces, bueno, hay muchísima literatura que todos hemos leído alguna vez y entonces intentaremos resumir. De esta gran variedad de virus, sobre todo todos estos virus que causan estas bacterias, estos parásitos, causan alguna de estas erupciones que todos conocemos, la morbilliforme, la escarlatiniforme, la reticular, la urticaria, las vesículas o ampollas y el púrpura. Y van a ver que todos pueden superponerse. Así que nosotros lo primero que tenemos que hacer es ver las características del exantema y la fiebre y la evolución, los datos epidemiológicos, las vacunas recibidas. Yo había puesto solo esto y van a ver que al final con Estela decidimos agregar los viajes, porque ya ahora están incluidos nuevamente los viajes. Las manifestaciones clínicas van desde saber si tiene conjuntivitis, artritis, respiratorias, digestivas, hepáticas, hematológicas, ver los resultados de los exámenes de laboratorio si se hicieron o imagenológicos y ver si hay síntomas o signos de gravedad, es decir, catalogar el riesgo. Y bueno, y nos puede pasar que tengamos una urticaria, que tengamos una enfermedad de Lyme después de una picadura de garrapata con esta escarapela tan típica, un eritema multiforme o una enfermedad de Stevens-Johnson muy grave o una enfermedad de Kawasaki que tenga una gravedad en lo cardiovascular. Acá intentamos resumirles y no es que lo vayamos es resumir todo lo que leímos durante estos días
que de acuerdo a cada erupción hay enfermedades infecciosas virales y bacterianas, y casi siempre por la frecuencia, primero los virus y después las bacterias. En las escarlatiniformes son casi siempre más bacterianas, la escarlatina y el síndrome de shock tóxico. En las vesiculares también muchos virus y algunas bacterias, porque pueden darlo. El impétigo ampolloso o el síndrome de piel escaldada. En la urticarial muchos virus y bacterias, y en las nodulares unas cuantas bacterias. Pero en estas infecciosas hay virus que ustedes van a ver que se repiten. Enterovirus está en prácticamente todas, menos en la escarlatiniforme, y el SARS-CoV-2 está prácticamente en todas. Hay descripciones hasta de cuadros parecidos a escarlatina. Y para cada una de ellas, en las morbilliformes, que son las más frecuentes, están nuestras enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus y dermatomiositis, y luego aparecen en cada uno de los grupos enfermedades típicas no infecciosas, obviamente en la escarlatiniforme, Kawasaki y CIMC. Pero bueno, vale la pena hacer este ejercicio porque acá encontramos nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, empecemos por el primer paciente, que es un paciente que tuvo una enfermedad eruptiva durante una enfermedad COVID-19. Vieron que estas erupciones de COVID-19 se clasifican estos rayos en los que no desaparecen a la digitopresión o sí desaparecen. Y son estos tipos que nosotros tenemos acá. Los más frecuentes, entonces, son, como dice acá, las petequias, la isquemia acral, que es dolorosa, que es violácea, o la livedo reticulares, que puede llegar a la necrosis y que es la más grave. Estas tres son bien características, se definen como muy características, pero también hay otras, como las vesiculares con contenido ampollar, la eritematosa que deja esta piel blanca, o las vesículas, típicas vesículas. Entonces, de acuerdo a su frecuencia, ustedes las pueden ver. Esta pantalla no se ve muy bien, pero espero que los que estén del otro lado sí lo vean bien, que las más frecuentes son las maculopápulas y estas con isquemia acral. Entonces, el primer caso es un paciente de 14 años. Todos los casos vimos algunos de los del equipo en distintos lugares de asistencia. Este adolescente tiene 14 años, previamente sano, un padre cursando COVID, ingresó por tos, fiebre, rinorrea o dinofagia, mialgias y astenia de 5 días de evolución, y al 6º día agrega lesiones en piel. Y esas motivan la consulta. No tenía síntomas respiratorios ni digestivos, se hace un antígeno de SARS-CoV-2 que es negativo, tenía una linfopenia pero no leucopenia, tenía marcadores reactantes de fase aguda, todos los que ven ahí negativos, normales, función renal y hepatograma normal, un ecocardiograma normal y una radiografía de tórax normal, por lo cual se descartó el CIMC, que era algo que lo pensaron porque llevaba esos días de fiebre y tenía esta erupción, así que este niño se fue de alta con el diagnóstico de COVID, con síntomas respiratorios, fiebres, y 3 de las 5 lesiones típicas que nosotros vemos. Vieron que acá tiene la isquemia acral, las lesiones perniciformes, tal cual, características. Tenía en muslos livedo reticulares, y tenía una erupción maculopapular eritematosa en manos, en pies, tobillos y codos. O sea que este paciente que lo presentaron en el Congreso de Infectología fue de gran enseñanza. Vean este nene de septiembre de este año, 18 meses, sano, solo un eczema, había recibido una dosis de vacuna antimeningocócica B recombinante. El dato epidemiológico de importancia es que la mamá era personal de salud, no tenía contacto con COVID, había cursado una ira alta la semana anterior, ya ingresó, miren, ni más ni menos que con vómitos, fiebre hasta 39 y petequias en piel, que la mamá lo trae rápidamente a la consulta en emergencia porque las petequias progresaban.
El niño estaba muy bien, vigil, reactivo, apirético, sin nada respiratorio, bien hidratado y perfundido, y tenía verdaderamente estas lesiones petequiales que ustedes ven ahí en tórax, en rostro, miembros superiores y solo una papulita en el pliegue de codo, pero predominaban las petequias. Se hacen esta evaluación que ustedes ven acá y como ven tenía una PCR de 13 y una procalcitonina de 1,5. Permaneció en emergencia y agrega nuevas lesiones en cuello y miembros superiores, se ingresa a ceftriaxona y ingresa a cuidados moderados, donde siguió febril 24 horas. Y que agrega, apenas pasan unas horas, aparecen lesiones papulares vesiculosas que van en aumento en el correr de las horas en miembros incluyendo palmas. La primera que apareció es esta que ustedes ven acá. Luego planta de pie en el área del pañal y ustedes ven todas las que aparecen alrededor de las rodillas, en el tronco, en la axila, en las manos. Y hicimos el diagnóstico de enfermedad de mano, pie, boca, se suspendieron los antibióticos y se fue para su alta para ver a su pediatra. O sea que lo que empezamos pensando que podría ser una enfermedad meningocócica, aquí por la clínica, y tenía indicación este niño de ingreso y tenía indicación de paraclínica. ¿Qué sabemos de esta enfermedad? Se sabe mucho y todos los que están escuchando saben que en estos días estamos viendo bastantes casos de enfermedad de mano, pie, boca. Y bueno, es una enfermedad endémica, pero que es estacional para nosotros de la primavera al verano. Nos sorprendimos mucho con las personas que vieron el caso anterior, que en Europa es en invierno. Y hay brotes y hay gente que estudia esos brotes porque pueden hacer PCR de las lesiones o cultivos de materias o de faringe. Acá ven lesiones típicas de una publicación de Dinamarca con las uñas que se alteran al final de la enfermedad, y ven cómo acá predominó el Coxsackie A16 y los dos más frecuentes son el A16 y el A71. Pero bueno, en nuestro país todos recordarán que hemos tenido brotes por este tipo de enfermedad. Acá está el caso 3, lo eligió la doctora Gutiérrez porque es así. Esta niña de 5 años que vino con resfrío y tos catarral de 3 días de evolución, agregó fiebre y estas lesiones urticarianas que ustedes las ven en todo el cuerpo y como toda la literatura dice, eso genera gran inquietud en la familia. Consultaron, no tenía contacto con COVID, pero obviamente que se estudió, porque cuadro respiratorio, fiebre y esta erupción se estudió, ya les dijimos, el COVID está el SARS-CoV-2 da este tipo de erupción, la PCR fue negativa y el diagnóstico fue de una infección respiratoria alta de probable etiología viral con una urticaria febril. Y la verdad que cuando uno se pone a leer el abordaje de urticarias, encuentra que las urticarias relacionadas a infecciones virales son la causa más frecuente de la presentación clínica de la urticaria en piel. Tanto que dicen, bueno, el Avon es la manifestación inicial, es cierto, de las reacciones alérgicas, la mayoría de las veces está muy ligado a la alergia, pero se sobreestima esta causa en los cuadros de urticaria. Los mismos alergólogos, que es donde esta literatura, dicen está sobreestimado. La mayoría de ellas son enfermedades virales que en los niños, al menos en los niños, esto es así, aunque hay esta enorme cantidad de otras causas de urticaria, pero que la más frecuente por lejos en la infancia son las infecciones virales. Y bueno, entonces en septiembre de estas cuestiones virales, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo enfermedad de mano, pie, boca, no estamos viendo varicela, no estamos viendo sarampión. ¿Y de qué depende de que no veamos casos? Depende de que los niños reciban las vacunas en tiempo oportuno, ¿no? Porque recuerden, en enero del año 2020, antes de la pandemia, tuvimos un brote de sarampión, ¿verdad? Estamos viendo el megaleritema por parvovirus B19, estamos viendo casos, estamos viendo exantema súbito por herpes virus 6 o 7, fiebre de 3 días y erupción, y estamos viendo escarlatina con esa facies tan típica que ustedes ven ahí. El caso 4
entonces ya pasamos a otra categoría. Acá ustedes ven un niño con dolor abdominal y miembros inferiores y fiebre. Al tercer día tiene cefalea y vómitos, un exantema generalizado maculopapular, petequial y urticarial que ven acá y un dolor que impide la marcha. Este niño ingresa y lo que más llamaba la atención era el dolor de los miembros inferiores. Le hacen este laboratorio que tenía glóbulos blancos de 3.800 con 82% de neutrófilos, no tienen PCR y BES, de dímeros altísimos de 17.000, un toque de las enzimas hepáticas, piden hemocultivos y una placa de tórax. Obviamente que aquí le pusimos que este niño es de Salto, porque pensaron en dengue, leishmaniasis, y lo primero que descartaron fue COVID-19, a la vez que al mismo tiempo pensaron si esta no era una enfermedad bacteriana. Le pusieron ceftriaxona y miren lo que ocurre. Lo que ocurre es que este niño en pocas horas, en las primeras 24 horas, agrava su cuadro, aumentan las petequias, agrega una parálisis facial central a izquierda, aparece un soplo sistólico que no estaba al ingreso y le hacen un ecocardiograma que muestra en la válvula aórtica vegetaciones con insuficiencia severa. Lo trasladan a Montevideo y ustedes ven ahí cómo mostraba la afectación cardíaca, cómo le hacen una resonancia, encuentran diversas alteraciones, entre ellas un infarto cerebral y luego había infartos esplénicos además. Así que de estas lesiones obtuvieron un estafilococo aureus meticilino sensible y de uno de los hemocultivos también. Y este niño entonces, que empezó pensándose en diversas cuadros, terminó siendo una endocarditis con embolización. Y hay cuadros bacterianos de presentaciones atípicas. Acá hay una presentación del doctor Nortejani, la doctora Badía y la doctora Dalorzo y Prego, que muestran un niño que venía con esta urticaria, pero que era el riesgo. 4 días de fiebre de 39 y SEP atrasado. Hacen una evaluación y era una infección urinaria por Serratia marcensis. Este otro nene de 7 años tenía fiebre de 5 días, con 40 de fiebre, dolor abdominal, vómitos y deposiciones acuosas, y como tenía esta larga historia de fiebre tan elevada, le hacen hemocultivos y como tenía un soplo, buscan con mucho empeño la endocarditis, pero terminó siendo una osteoartritis coxofemoral. Y todos estos dos niños tenían una erupción que era una erupción urticarial. Como decíamos cuando preparábamos la charla, no es que todas las urticarias van a tener una enfermedad grave, pero hay que hacer un examen y un chequeo completo de todos los sistemas. Y entonces aquí están las enfermedades autoinflamatorias y autoinmunes, de las cuales todos conocemos y todos sabemos que cada vez pensamos más en ellas. Por ejemplo, en el lupus, todos pensamos porque, bueno, tiene fiebre, tiene artritis, tiene mialgias, puede tener manifestaciones muy variadas. Por ejemplo, en este caso es una niña que tenía manifestaciones cutáneas, articulares, fiebre, pero debutó como una trombocitopenia y tenía petequias y sangrados. O sea que así se puede presentar. Puede haber niños chicos con una imagen de lupus típica. Y este cuadro clínico es un cuadro clínico de este año que se vivió en uno de los lugares. 3 años. Cojera dolorosa, al principio sin fiebre, al 4.º día agrega fiebre, agrega entonces, tenía una PCR de 40, tenía un toque de las enzimas en el funcional hepático y ahí empieza entonces a marcar algo que no era lo que uno esperaba para este cuadro clínico que empezó así. El diagnóstico al ingreso fue una probable artritis infecciosa, cualquiera lo hubiera como pensado, pero empezaban a llamar a alguna cosa la atención. Y el diagnóstico diferencial si no era reumatológica. El hemocultivo no mostró nada, pero al 6.º día agregó dolor en ambos tobillos y tumefacción en ambas rodillas, y ahí ese diagnóstico de artritis infecciosa se fue alejando, se fue de alta como si era una artritis reumatoidea con antiinflamatorios y un control evolutivo, y esta niña que tuvo esta erupción evanescente bastante característica y fugaz tenía ese diagnóstico. Todos hemos vivido, porque sabemos que hemos vivido cuadros de dermatomiositis parecido a este que está publicado por la doctora Soledad Pandolfo, Rubio y Casciani.
esta enfermedad confunde mucho con los cuadros clínicos que estamos viendo últimamente, porque tiene miositis con enzimas musculares alteradas, tiene lesiones cutáneas que por suerte son bastante típicas. Este edema eriotropo alrededor de los párpados es muy característico, alrededor de la boca, los nudillos violáceos, la erupción de Gottron es característica, pero también tiene erupción maculopapular en cualquier lugar. La pilaroscopía, bueno, obviamente que tiene fiebre. Nosotros acabamos de ver un cuadro clínico en un niño pequeño de 2 años que tenía todo esto, y el diagnóstico se hace con la clínica, la pilaroscopía, que es patológica, con muestras capilares en bucle, y la resonancia nuclear magnética, que ha sustituido a la biopsia y al electromiograma. En este caso, este niño, este adolescente de 14 años tenía fiebre de 72 horas de evolución, anorexia, adelgazamiento, tenía todas las lesiones típicas y mialgias y debilidad muscular, confirmaron por la clínica, y en esta publicación lo confirman con el electromiograma, lo tratan intensamente con corticoides, ciclosporinas e inmunoglobulinas. Pero es un diagnóstico diferencial, y todos estos casos al inicio, la mayoría tienen un antibiótico puesto cuando se piensa siempre en enfermedades bacterianas. Y el último grupo que les queremos hacer nada más que reflexionar son, el sexto caso es un niño de 7 meses que van a ver que empezó un mes antes, a los 7 meses, con un exantema que parecía alérgico, se le indicaron antialérgicos, tenía lesiones en tronco y cara que se fueron volviendo amarronadas, como estas que son de otro niño, pero eran así, y a los 8 meses ingresa por fiebre, conjuntivitis, lesiones retroauriculares a izquierda, eritematosas, sabonosas, dolorosas a la palpación. Se le hace un hemograma y ustedes van a ver que en el hemograma lo que tenía era una anemia, plaquetopenia, y tenía blastos, y este nene tiene una leucemia linfoblástica aguda. Cuando este trabajo, que es un metaanálisis, muestra que el 50% de los niños con leucemia tienen fiebre y rash, y otros tienen infecciones, o sea que ahí de vuelta estamos en ese tema. Este niño es algo ya más típico y más esperado, una niña que tenía de 14 meses con un sarcoma sinovial que había sido tratado con éxito, pero como empezó su historia antes del año de vida, no recibió la vacuna de varicela, e ingresa cuando estaba durante su terapia, con fiebre, con una aplasia, y empiezan a aparecer lesiones, estas no son las de ellas, lesiones vesiculosas y costrosas en cuero cabelludo, en tronco y miembros, también en bucofaringe, se piensa en una varicela, se confirma por una PCR, y se lo trata con aciclovir primero y valaciclovir después. Pero bueno, son los problemas de fiebre y erupción en este grupo de niños. El último caso es tan cortito como que si le decimos que un niño de 5 años que venía tratado con amoxicilina la semana anterior, y a las 48 horas tiene resfrío y tos, 39 de fiebre y consulta, claro que van a decir en esta época del año, si no tiene un SARS-CoV-2, si no tiene un COVID, se descartó, pero quién sabe qué es lo que tiene, bucofaringe normal, tendrá una infección por adenovirus, tendrá un Epstein-Barr, o tendrá lo que todos decimos, pero en la literatura dice así, exantema vírico inespecífico, ¿no? Como dice la familia, siempre nos dicen que es viral, pero para llegar a eso de que es viral, una exantema y fiebre, hay que hacer todo este análisis que nosotros pretendemos haber ilustrado aquí. Entonces, de la conducta decidimos no poner ninguno de los 1000 algoritmos que vimos durante la presentación. Decidimos no, la doctora Gutiérrez dijo, eso se va, no viene ningún algoritmo, y entonces es historia clínica,
La típica, viajes, vacunas, ver si hubo picaduras de insectos, si garrapatas, si lo que fuera, en el lugar donde vive, ingesta de fármacos, enfermedad en la clase o en la familia, observar el estado general, el examen físico muy completo, valoración del riesgo en el domicilio en la emergencia, el ingreso a cuidados moderados o intensivos, dependerá de la enfermedad, ya verán que estos pacientes fueron a distintos lados. Y si hay riesgo, vamos a hacer exámenes de laboratorio. El único que tal vez siempre hagamos, independientemente del riesgo, sea la detección de antígenos de Streptococcus pyogenes. Entonces, los comentarios finales o lo que nosotros intentamos resumir, sí parecería que enterovirus, que era mi clásico era que el enterovirus imita a todas las enfermedades, ahora le tengo que agregar uno más. El SARS-CoV-2 también imita todas las erupciones posibles. Las lesiones cutáneas las tiene todas. Las enfermedades infecciosas y las no infecciosas felizmente tienen síntomas y signos y lesiones de piel que pueden ser típicas y muy orientadoras. Como ustedes ven, el niño de la dermatomiositis, el diagnóstico es casi clínico. Con alguna ayuda de la resonancia, pero es así. El diagnóstico precoz de enfermedades que requieren tratamiento específico es fundamental. Las enfermedades con exantema y fiebre prevenibles por vacunación seguirán siendo poco frecuentes siempre y cuando pongamos al día las vacunas, y las enfermedades reumatológicas y hemato-oncológicas de la infancia pueden presentar fiebre y exantema e incluso pueden presentarse con una infección. Así que por aquí dejamos la presentación y no sé si hay lugar para preguntas. Me hicieron trampa, yo no tenía por qué pasar a contestar las preguntas. Marcos. Yo tengo comentarios. Creo que hasta que apareció SARS-CoV-2, el test PAC era una de las paraclínicas, digamos, que más utilizábamos. Ahora existen dos paraclínicas que más utilizamos, obviamente. Test PAC más test rápido o PCR para SARS-CoV-2, porque es una manera de saber dónde estamos parados. Otro comentario que quiero hacer es, sigo insistiendo en la importancia de la historia clínica para sacar todos los datos que Katy mostró en el PowerPoint y el examen físico, porque solamente esas dos cosas son las que van a determinar el probable diagnóstico que tenga ese niño, el riesgo que tenga y, por lo tanto, dónde lo dejamos. Si en casa, o lo mandamos a puerta, o tiene que internarse. Y lo último, los niños con fiebre prolongada, que son un dolor de cabeza para todos, porque no hay nadie que pueda decir lo contrario, sobre todo porque en la mente de los padres fiebre es igual a infección. Y la presión que uno tiene cuando hace sala, con la fiebre prolongada, que los padres quieren antibióticos a toda costa, es terrible. Todos los que hacemos los que hacemos cuidados moderados, sabemos lo que es eso. Y bueno, hay que tomarse el tiempo de explicar y explicar y explicar que además de las enfermedades infecciosas, hay otras enfermedades que también producen fiebres prolongadas. Siempre me acuerdo la historia de primer año de un posgrado, que era 100 días de fiebre, hasta que el día 101 se le ocurrió tener edema de ambas rodillas. Entonces, y muchas veces además, como recomendación de vieja, tiene que ser la misma persona que hable con los padres y que insista en ese diagnóstico y la capacidad que tienen que tener de esperarnos para tratar de llegar a algo más definitivo. Porque a veces cuando hay mucha variedad en las personas que atendemos a los pacientes, y no es por maldad, ojo, podemos llegar a enloquecer a los padres. No sé si alguien más quiere hacer un comentario. No, felicitar a la profesora por la exposición, fue excelente. Y no, para como resumen,
que pasamos por toda la pediatría, ¿no? La piel es un blanco de manifestaciones de todo tipo, desde infecciosas, autoinmunes. Bueno, hicimos un repaso hasta hemato-oncológicas. Hicimos un repaso por muchas de las enfermedades pediátricas más frecuentes y a esto se viene a agregar las manifestaciones que podría llegar a tener el SARS-CoV-2 en este escenario que ya es de por sí muy complejo. Solo eso.